Mi invitado de hoy es el doctor Ángel Durantes Prados, médico pionero en España de la medicina preventiva proactiva y de la Age Management Medicine, medicina para el envejecimiento saludable. El doctor Durantes ha sido reconocido en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019 y 2020. Además de cientos de artículos divulgativos, es el autor del libro Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor, y de la guía Jóvenes con Canas. Actualmente dirige la clínica Doctor Durantes, dedicada a la promoción de la salud y la prevención del envejecimiento prematuro. Doctor Durantes, Ángel, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días, Loy, que un placer estar contigo. Ángel, tengo 48 años, aunque ya por lo que puedes ver parezco más, básicamente por mi pelo blanco. ¿Puede ser que mi fecha de nacimiento diga una edad, estos 48 años, y que mi cuerpo diga otra cosa y que tenga una edad distinta según cómo se mire? Efectivamente, mira, en realidad hablamos de muchísimas edades, ¿eh? No solamente hay la edad cronológica, que es la de tu fecha de nacimiento, sino que hay otras edades y no todas tienen que ver con lo biológico, ¿no? Tenemos una edad psicológica, todos tenemos amigos que cuando éramos chavales ya eran viejos y también conocemos gente que aunque sean de edad muy madura, son adolescentes, siguen pensando y queriendo disfrutar la vida y gastando bromas. Esa sería la edad psicológica. Otra edad puede ser la que tú me estabas diciendo, la edad aparente. ¿Qué edad aparentas tener? Que obviamente los hombres cuando tenemos canas o yo cuando soy calvo y si te quedas calvo joven, pues aparentas mayor edad de la que tienes, ¿no? También hay otra edad que podría ser la edad social que tiene que ver con quién te codeas. Si tú eres una persona que por tus estilos de vida, tu trabajo, pues te rodeas de gente de 20 años menos que tú, son tus amistades o tu pareja tiene 20 años menos que tú, al final vas a adoptar una edad social inferior a tu edad cronológica y viceversa. Si tú eres una persona que te mueves con otras personas que tienen 20 años más que tú, acabarás haciendo lo que ellas. O sea, como verás, hay edades aparentes, hay edades psicológicas, sociológicas, y luego está la edad biológica, que es esa edad que tú tienes interna. Pero a su vez, últimamente ya estamos viendo que son muchas edades, no es solamente una. Tu piel envejece a una velocidad, tus ojos envejecen a otra velocidad, tu cerebro a otra, tus huesos, tu músculo, tu funcionalidad, tu capacidad aeróbica. De manera que hoy por hoy no hemos llegado a tener un marcador, uno solo, de edad biológica. Y en eso nos movemos, porque poder tener, o si pudiéramos tener un solo reloj biológico, podríamos saber qué tal estamos envejeciendo. Y de hecho, pues bueno, en la clínica procuramos medir algunos de estos relojes biológicos, algunos son más sofisticados, otros menos sofisticados, y siempre tenemos controversias a la hora de interpretarlos. O sea, ahí lo último que hay son los relojes epigenéticos, que lo que miden es el estado de metilación de algunos puntos de nuestro ADN, y esos relojes epigenéticos te dan una edad biológica, pero no tiene por qué coincidir con otro reloj biológico que podría ser, por ejemplo, la longitud de los telómeros o el reloj de glicación de las IgGs. Hay distintos relojes, hay distintos resultados, todavía no tenemos uno concreto, aunque lo tendremos en los próximos años. Sí, porque hay un hombre muy famoso, un americano, el Brian Johnson, ¿no? Uh-huh. Que se dedica, que ha hecho de esto su misión en la vida, ¿no? No morir, básicamente. Y creo recordar que él está midiendo un centenar de estos biomarcadores, ¿no? ¿Puede ser que sean tantos? Bueno, está midiendo más de un centenar de biomarcadores. Eh, sí, a ver,
el médico que le lleva, que se llama Ollie Tholman, que es conocido mío, no te voy a decir que sea amigo, pero vamos, que yo le conozco personalmente, he estado con él en Las Palmas de Gran Canaria, reunido una mañana entera. Él lo que intenta es llegar a hacer esa medición de órgano por órgano, ¿no? Y entonces, pues lo hace con distintas técnicas, algunas de ellas de imagen. Por ejemplo, hacer una resonancia magnética de tu cerebro e intentar obtener de la imagen de tu cerebro una edad biológica. Esa Ok. es una de las tendencias que hay. De igual manera, la masa muscular tú la puedes cuantificar en su envejecimiento, pues comparando la fuerza de un determinado músculo o también el volumen de ese músculo, que lo podrías determinar por resonancia magnética. Una prueba sería de imagen, otra prueba sería de tipo funcional. Bueno, pues el doctor Zollman, que es un chaval de 30 y pocos años, 31 o 32, está intentando hacer un pack de 80 y tantos relojes biológicos. Pero es lo que te decía, que cada órgano envejece de una determinada manera. Por otro lado, Brian Johnson pues está participando en esto que le llaman el Rejuvenation Olympics, la Olimpiada del Rejuvenecimiento. Y esa Olimpiada, en cierta manera, pues la patrocina uno de los pocos laboratorios que hay que comercializan un reloj de metilación, que es el True Age, ¿no? Yo me lo he medido, el True Age. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que realmente es difícil atribuir eh, las acciones que tú estás realizando sobre el resultado de ese reloj. Y me explico. Tú puedes estar haciendo una intervención nutricional fuerte y empeorar en tu reloj epigenético, envejecer. ¿Por qué? Porque puede haber algún otro tipo de acción o de intervención en tu vida que esté yendo mal. Pongamos el sueño, la contaminación, el nivel de estrés. O sea que juntar en un solo reloj un resultado global a mí me resulta difícil. De manera que para mí los resultados de esta Olimpiada de Rejuvenecimiento son un poco marketingianos en este momento. Me resulta interesante y divertido, pero yo te diría de que desde el punto de vista clínico, a la hora de hacerlo en pacientes y que tengan un valor, todavía no los tenemos, ¿eh? Y esto es importante resaltarlo. Y Ángel, volviendo un poco a lo que decías antes de los telómeros y la metilación, ¿por qué envejecemos? Es decir, ¿cuál es el proceso que nos hace envejecer? ¿Qué nos pasa por dentro? ¿Por qué estamos cada vez un poquito peor, no? Sí. Bueno, esto pues la respuesta es compleja, ¿eh? Obviamente, Sí, cuando, para no entendidos, ¿eh? no, 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 sí, sí, yo te digo. De hecho, la ciencia del envejecimiento, la gerociencia, eh, se ha desarrollado enormemente en las últimas, yo te diría, 2 décadas. Hasta ahora estábamos muy preocupados por las enfermedades y curar enfermedades, pero ya desde hace aproximadamente este tiempo que te he dicho, pues ya hay mucho interés en la investigación para saber por qué envejecemos, que es tu pregunta. Hay que decir que en el año 2013 se publicó en una de las mejores revistas de biología celular y molecular, que se llama Cell, Célula, un artículo que se llama The Hallmark of Aging, que son las marcas del envejecimiento. Es un artículo liderado por un investigador español que se llama Carlos López Otín, y entre los autores, que no son muchos, hay otros investigadores españoles, y allí se definieron 9 marcas del envejecimiento a nivel celular y molecular. 10 años más tarde, es decir, el año pasado, porque el primero es del 2013, en enero del 2023, el mismo equipo publica otro artículo que se llama The Hallmark of Aging and Expanding Universe, universo en expansión. Y ya se sube a 3 marcas más, 12 marcas del envejecimiento. Bueno, pues, ¿por qué envejecemos? Pues
sabemos lo que ocurre en nuestras células. Lo que todavía no sabemos muy bien es si es que estamos programados para ello o es el resultado aleatorio, estocástico, de acúmulo de daños a lo largo de la vida. Entonces hay las dos teorías. La teoría de que, de alguna manera, el ser humano, al igual que otros muchos animales, cuando hemos cumplido nuestro ciclo vital de nacer, crecer, reproducirnos, ya lo que nos queda es desaparecer. Entre que nos hemos reproducido, tú que tienes niñas de 12 años, teóricamente por la naturaleza, diría, bueno, este señor ya ha cumplido con su tarea, ya no necesita seguir aquí. Aunque la tarea va más allá de reproducirte, debes ayudar a crecer a tus hijos y a que a su vez sean padres y perpetúen la especie. Y en esto se basa la teoría de la senescencia programada. Pero por otro lado, no parece que haya genes que nos digan que tenemos que morir. O sea, no se encuentran, no hay nada que diga que la muerte es inevitable. ¿Eh? Si no hay un activador que diga, ya está, ya hemos llegado aquí. Efectivamente. Entonces, parece hoy por hoy, cuando a tu pregunta de por qué envejecemos o qué es esto, la definición de envejecimiento es ese proceso que ocurre por el cual se acumulan daños en nuestro cuerpo, va disminuyendo nuestra funcionalidad, lo cual nos lleva finalmente a la muerte. Tal cual, tres cosas: acúmulo de daños, disminución de la funcionalidad y que nos llevan a la muerte. Bueno, pues no parece o no se ha descubierto esa programación genética para morir, no la conocemos. Y por otro lado, sí sabemos que hay acúmulo de daños. ¿Qué puede pasar si somos capaces de revertir esos daños? Y aquí empezamos ya a hacer ciencia ficción. ¡Qué interesante! Pues ahí es donde está todas las investigaciones de la geociencia. Hay muchos investigadores, pensadores, que piensan que podríamos llegar a ser inmortales. Otros no lo creen tanto. Pero vamos, de lo que no hay duda es de que la esperanza de vida media va a seguir subiendo y que la esperanza de vida máxima vamos a ver algún nuevo récord, o si no lo vamos a ver nosotros, lo verán nuestros hijos, que ahora mismo están 122 años y 164 días. Que es muchísimo. Bueno, a efectos nuestros Hombre, actuales es un montón. imagínate, tú tendrías que vivir más, tendrías que vivir pues un 150% más. Imagínate, sí, sí, es brutal. Bueno, ojalá. Te da tiempo a estudiar una carrera, yo qué sé, a hacer cualquier cosa. Si mantuvieras la funcionalidad, imagínate que vas a llegar a los Ahí está el 120, gran tema, ¿no? sí, con la funcionalidad y la salud que tienes en este momento. Bueno, es que la vida está por hacer entera. Totalmente, ¿no? Eso sería la leche. Bueno, te acaería otro tipo de problema, ¿no? De preocupaciones, digamos, pero esto ya, de cómo te sustentas tú tantos años también, porque uno quiere disfrutar de esto y no solo siempre y cuando estés bien. Sí, bueno, en relación a lo que acabas de decir, te voy a hacer dos apuntes. Uno es que hay una teoría que dice que, vale, podemos conseguir curar el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, pero habrá alguna nueva enfermedad, ¿no? Entonces, es una teoría que te dice bueno, que no seamos tan optimistas, porque de igual manera que no había Alzheimer hace 150 años o lo había poco, es una enfermedad que va apareciendo a medida que la sociedad va envejeciendo. Pues probablemente aparezca algún otro tipo de enfermedad que desconocemos en este momento. Eso es una de las cosas que te quería decir. Y la otra que era sobre
Bueno, ahora se me ha olvidado, seguro que me vendrá No, luego. sí, seguramente por el tema que nos tendríamos que sustentar y lo que provoca Ah, para la sí. sociedad, ¿no? Sí, También. sí, sí, no, no, eso, exactamente. Pues mira, para que, como anécdota relacionada con esto, hace 15 días o 20 días di una conferencia en banca privada. ¿Y por qué? Porque la gente ya está empezando a estar preocupada sobre el sustento económico. Y entonces decían, oye, claro, si vamos a vivir más, vamos a tener que tener recursos para vivir más. Es que esto no es tan sencillo. Claro. Y entonces la banca privada, que es hábil, rápida, dice, oye, hay que reunir a todos nuestros clientes para decirles que tienen que tener profesionales a su alrededor, que somos nosotros, los de banca privada, para enseñarles a gestionar su patrimonio con vistas a vivir 10 o 15 o 20 años más. No, totalmente. Pone en marcha toda una serie de consecuencias y a las que te tienes que adaptar. Exacto. De momento, lo que comentabas del envejecimiento, que de momento no somos inmortales, ya veremos cuándo, si pasa. Hay como, puede ser que haya varias fases también del envejecimiento. Entiendo que empezamos a envejecer desde que nacemos, ¿no? Pero yo entiendo que primero vamos, en la mayoría de nuestras funcionalidades físicas van subiendo, llegan a un pico y luego nos bajamos, ¿no? ¿Es así más o menos? Sí, 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 exacto, Loic. Mira, eh, teóricamente podríamos decir que empezamos a envejecer desde el momento de la concepción. Ah, imagínate, volviendo más allá todavía. Claro, porque es el comienzo de la cuenta atrás, ¿o no? Es el comienzo de la cuenta atrás. ¿Eh? Hay un estudio muy chulo que se llama el Ground Zero, la planta Ajá. cero, ¿no? Que dice que realmente, y este tiene que ver con el acortamiento de los telómeros, y dice que el acortamiento de los telómeros no es desde el momento de la concepción, sino que es desde unas pocas horas después, entre las 24 y 72 horas después, y dice que ahí es donde empieza realmente biológicamente el envejecimiento. Imagínate. Para una pequeña nota, para los no acostumbrados a la medicina, ¿qué son los telómeros? Los telómeros es la parte final de la hebra del ADN, pongamos, imaginaos los cromosomas, ¿no? Que es como un ovillo de lana o una cadena, es mejor llamarlo una cadena de eslabones. Bueno, pues son los dos extremos de la cadena, hay un tramo que se llama telómero, que no codifica ninguna proteína, no son genes, pero que protege el resto de la cadena de que se dañe o se deshilache. También dicen que es el equivalente a lo de los cordones de los zapatos, el plástico que hay al final de los cordones de los zapatos, que protege de que el cordón se deshilache. Y eso es el telómero. Pues Es una los buena imagen esto del cordón de los Sí, zapatos, sí, ¿eh? sí, sí, eso es un clásico. A medida que el cordón se va haciendo viejo, se va deteriorando ese plástico. Y cuando el plástico desaparece, se empieza a deshilachar el cordón. Bueno, pues esto es lo que ocurre con el paso del tiempo, que los telómeros se van acortando y van perdiendo su capacidad de proteger el ADN. Cuando ya son muy cortos, la célula que tiene ese ADN entra en una situación que se llama de senescencia replicativa. Ya no se puede dividir y queda ahí en un estado de célula zombie, de célula senescente, viva, pero no funcional, y todo lo contrario, es una célula que entorpece lo que hay a su alrededor, lo deteriora, o la propia célula se suicida, que es la apoptosis. Entonces, esto es el telómero. Entonces, el telómero siempre se ha hablado que es un marcador de envejecimiento. ¿Eh? Entonces te decía que si hablamos de las fases de envejecimiento a lo largo de la vida, pues una teoría que te he dicho es que empieza a las 48 horas, ¿no? El ground zero. Luego, otros hablan de que empieza en el momento del nacimiento. Otros dicen que empieza pues más adelante cuando termina el proceso de desarrollo, ¿no? En los veintitantos años.
Pero realmente sí has hablado tú hay unos puntos concretos. Y uno de los que a mí más me interesa es en la década de los 30-40. ¿Por qué? Pues ahí te diría tres cosas. Una, a los 30-40 es cuando ya deberías haber cumplido tu ciclo vital, ¿verdad? Ajá, de Ya reproducción y la todo, es decir, tu reproducción y propósito inicial en la vida, ¿no? efectivamente a los 30 ya podrías ser abuelo, biológicamente podrías ser abuelo a los 30-35. Incluso tus hijos ya podrían casi tener hijos ya más mayorcitos. A los 40 podrías ser biológicamente bisabuelo. Así que ahí tenemos un motivo. Por otro lado, a esas edades, a los 30-40, es cuando se ve que epidemiológicamente empiezan a dispararse las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Si tú miras una gráfica que digas diabetes tipo 2 y su relación con el envejecimiento, con la edad, pues verás que se empieza a disparar la incidencia a partir de esas edades. El cáncer también, las cardiovasculares también, la demencia menos, es más tarde. Okay. Pero vemos que en la década de los 30-40, o sea, la mitad de los 30, mitad de los 40, ya empieza a haber diagnósticos de enfermedades. Y por último, te diría que con relación a esos relojes epigenéticos de los que hablábamos al principio, se ha visto que hay cambios en ese momento, lo cual nos vuelve a llevar a la teoría de la senescencia programada, pero por acúmulo de daño, ¿eh? Porque esas metilaciones son acúmulos de daño. O sea, no lo he dicho bien, no es programada, pero sí parece que en torno a la década de los 30, principio de los 40, pasan cosas. Empiezan a aparecer enfermedades, hay metilación y coincide con el cumplimiento del ciclo vital. Bueno, uno se da cuenta, es decir, en mi caso, yo soy muy consciente, yo diría así, sin ningún dato más que uno suyo empírico, ningún dato médico ni de gráficas ni tal, yo tengo la sensación de que hasta los 20 largos uno se siente invencible. Si a nivel Ujú. físico estás en tu fortaleza, si haces deporte o tal, pues ya estás en tu... Bueno, no te puede pasar nada. Y cuando ya pasas los 30, no, algunos será 29, otro, yo recuerdo que era así, un poco quizás 31, 32, ya empiezas a notar que ya no eres invencible. Que te pasan cosas que antes de los 30 lo peor que te podía pasar era una resaca y luego ya, bueno, pues te empieza a pasar lo que dices tú, enfermedades no tienen por qué ser muy graves, ¿no? Pero ya notas que tu cuerpo te está diciendo, hey, ya no eres un chaval. Exacto. Bueno, pues tú mismo lo has percibido en ti y casi todo el mundo lo hemos percibido en nosotros mismos, ¿eh? Y por otro lado, también desde el punto de vista de la funcionalidad y la salud, dividimos la vida en cuatro fases. La primera fase es la vida libre de enfermedad, que precisamente llega hasta lo que hemos dicho, esta década, ¿eh? Es cuando no tienes diagnósticos o no tienes diagnósticos, en parte porque no los has buscado, ¿eh? También. Entonces, la vida libre de enfermedad de las mujeres es algo acaba antes que la de los hombres. ¿Por qué? Porque hacen revisiones ginecológicas más frecuentes y entonces ya les diagnostican un ovario poliquístico, una endometriosis o algo así. Los hombres solo vamos al médico hasta esta edad cuando nos pegamos un trastazo con la moto haciendo deporte. Y entonces, pues bueno, es algo que es una fractura, se cura y listo, ¿no? Luego hay otra fase que va desde los 35, 40 hasta los 60, que es una fase de la vida en la que, a pesar de tener un diagnóstico, como tú bien has dicho, imagínate, pues tienes una protrusión lumbar. Sin embargo, tú te encuentras bien o muy bien. Pues sigues funcionando y te encuentras bien o muy bien. Cuando llegamos a partir de los 60,
No todo el mundo. Te estoy hablando del 50% de la población, a partir de los 60, ya empieza a decir que se encuentra regular, mal o muy mal. Ajá, ¿Eh? ya cambia todo. Son tres Ya fases muy distintas. Sí, y esa fase también se la llama la fase libre de discapacidad, Ok. que llega hasta finales de los 70, donde ya empieza la vida en discapacidad. Y eso significa que ya vas a necesitar ayuda para desenvolverte normalmente en la vida. Así que 4 fases: vida libre de enfermedad, vida en buena salud autopercibida, vida libre de discapacidad y vida en discapacidad. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es alargar la segunda lo más posible, que el corte no esté a los 60, que esté a los 70, a los 80, incluso que las dos últimas no ocurran, que te mueras a los 100 joven, como el título de mi libro. Es decir, que tú te has encontrado bien, feliz, funcional, y que una noche no te levantes porque algo pasó y te quedaste muerto. Firmó ya, ¿eh? Claro. Justamente de esto, morir en la cama, que, bueno, ahora nos lo dirás, no creo que sea lo común, digamos. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en España? Bueno, siempre tenemos, pues, en principio está la enfermedad cardiovascular, es la primera, ya sea a través del ictus, infarto, insuficiencia cardíaca. Muy de cerca, y además esto pasa en los países desarrollados, viene el cáncer. Y luego creo, ahora ya la tercera, no sabré, creo que están las respiratorias. Ok. ¿Eh? Pero ¿Puede vamos, tener que ver con post-efectos del COVID o era así antes también o es un... bueno, si quitamos COVID, si Ok, quitamos COVID, fuera, ¿no? ajá. Sí, sí, Pero para no que no sí, porque estorbe los datos. El COVID es en las gráficas de esperanza de vida y mortalidad, COVID es una muesca, un valle que ocurre, pero es muy parecido a lo que pasó en otras epidemias a principios del siglo pasado o en las guerras. Así que, claro, esto distorsiona la causa de muerte, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, pues la causa de muerte ahora en Ucrania, pues a la muerte violenta, pues es superior, ha crecido, no será la primera, pero está más alta, ¿no? O en otros países que puedan estar en guerra, o en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues la muerte violenta era de las primeras. Eh, pero actualmente en los países desarrollados morimos por las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades que se relacionan precisamente con el envejecimiento, siempre y cuando una infecciosa tipo COVID nos lo permita. Quiero decir con esto que no estamos a salvo, que hemos visto hace unos pocos años cómo una enfermedad infecciosa se pone a la cabeza de las causas de muerte. Transitoriamente, y luego vuelve de nuevo a su normalidad todo. Y fíjate cómo COVID es una enfermedad que se cebó con la gente mayor. Sí, que era O sea, más... que sí, a pesar de ser infecciosa, es una enfermedad que se relaciona con el proceso de envejecimiento. Ajá, esta penúltima fase que comentabas. Y también en la gente mayor, entiendo, todo el tema accidentes, caídas, ¿también son dentro de las causas importantes de muerte? Sí, de hecho, bueno, te había dicho, yo normalmente manejo, como te he dicho, cardiovascular, cáncer, deterioro neurocognitivo, metabólica, con la diabetes y la obesidad a la cabeza, y aparato locomotor. En el aparato locomotor tenemos la descalcificación de nuestros huesos, osteopenia, osteoporosis, la artrosis, la sarcopenia, pérdida de masa muscular, y la dinapenia, que es pérdida de fuerza. Si bien es difícil morir
de una caída, es decir, matarte en la caída, sí es muy común que sea el comienzo del fin. ¿Eh? O sea, que esa falta de masa muscular, que esa artrosis que produce dolor, que esa osteoporosis que produce una fractura espontánea de la cadera, te caes al suelo, te das un golpe en la cabeza, sí pueden ser el comienzo del fin que te lleve a un ingreso, a una infección hospitalaria y a la muerte. Sí, pero yo no sé si te lo escuché decir a ti o a alguien más ahora mientras estaba haciendo búsquedas para el podcast, que cuando en una persona de más de 65 años, si se cae y se produce en la caída una fractura de fémur o de cadera, su probabilidad de muerte en los siguientes 12 meses sube un 50%, que es Sí, una barbaridad. es una barbaridad, efectivamente. Bueno, yo la estadística, no he sido yo el que te he dicho esto, pero la estadística, no sé si es concreta esa estadística, Lo pero he escuchado, efectivamente, no he hecho double check, ¿eh? No he escuchado vale. esto, pues ya te digo, Pero era, sí, me parece un dato, y aunque no fuera el 50, si es el 40, que es muy llamativo. sí, es muy llamativo. Y de hecho, hace poco estuve en una conferencia en Zamora y una de las ponencias que hubo detrás de la mía me gustó muchísimo porque era un experto traumatólogo en tratar fracturas de cadera en gente de más de 80 años. Y las tratan con 90. O sea, ¿por qué? Porque metabólicamente la gente no está mal del todo y si bien la supervivencia de una fractura de cadera con 95 años es bajísima, pero antes era muerte segura. Y ahora se salvan en un porcentaje bastante relevante. Y era una unidad, creo que del Hospital Gregorio Marañón, específica de fracturas de cadera en gente de edad muy avanzada. Bueno, es un poco lo que venías a decir antes cuando hablabas de ampliar esta edad, que ya la sociedad está cambiando cosas justamente para adaptarse, ¿no? Y esto sería un buen ejemplo. Efectivamente, es un buen ejemplo. Ángel, ahora que hemos visto un poco qué es el envejecimiento, de qué nos solemos morir, entremos en lo que es lo tuyo 100%. ¿Cómo hacemos para vivir más? Es decir, para combatir estas causas principales del sistema cardiovascular, cáncer o sistema respiratorio o incluso las caídas estas. Hay me imagino que tú es lo que estás haciendo en tu clínica. ¿Qué recomiendas a la gente para que viva más y más? ¿O qué herramientas utilizas, no? Sí. Bueno, lo primero es un poco un cambio de paradigma o de visión de la profesión sanitaria. Hasta ahora siempre hemos intervenido cuando la enfermedad ya estaba instaurada. Tú vas al médico cuando te encuentras mal o cuando tienes una enfermedad. Entonces, el cambio de paradigma se basa en intervenir antes de que de la enfermedad aparezca, porque todas estas enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el proceso de envejecimiento no aparecen de un día a otro. Tú no eres hipertenso de un día para otro. Tú no eres diabético de un día para otro. Tú no tienes un cáncer ahora y hace un día no lo tenías. O una enfermedad cardiovascular que no la tenías ayer, sino que se manifiesta en un determinado momento, bien desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista de pruebas de diagnóstico, y es cuando se te hace el diagnóstico y se empieza a tratar. Bueno, pues una de las cosas que hacemos es intervenir en la fase subclínica de enfermedad, es decir, buscar la enfermedad antes de que haya dado la cara, para ponernos en marcha antes de que haya dado la cara. Si bien esto hace no mucho se interpretaba como una medicalización del sano, Ajá. en realidad tiene todo el sentido, porque no necesariamente tenemos que medicalizar, podemos hacer otras cosas, que ahora iré con ello, ¿no? Pero si tú con tus 40 y tantos años sabemos que tienes placas de ateroma en tus arterias
y que ahora no lo sabes porque no te las has medido, quizá puedas hacer algún tipo de intervención para que esas placas no sigan creciendo. O si miramos a tus huesos y vemos que tienes una osteopenia, una pequeña descalcificación en el cuello femoral derecho, quizá podamos hacer algún tipo de intervención para que eso no siga evolucionando. O si vemos en tus análisis que tu hemoglobina glicosilada nos dice que gestionas mal el metabolismo de los carbohidratos o que tu alimentación no es la totalmente correcta, podemos hacer algún tipo de intervención para posponer la aparición de esa diabetes. Así que lo principal sería medir, interpretar lo que medimos para poder actuar antes. Si actuamos antes, conseguiremos que esa enfermedad se declare como tal más tarde. Y eso se llama la compresión de la morbilidad, un término que se acuñó en los años 80 del siglo pasado por James Fries. O sea que esto no es nada nuevo, ya se empezaba a hablar de entonces. Pero esa medicina de intervención precoz es muy, muy, muy novedosa, ¿eh? Cuando Muy dices novedosa. intervención, no tiene por qué ser, entiendo, una intervención hospitalaria, puede ser una intervención en la forma de vida. Exacto. De hecho, el primer pilar son los estilos saludables de vida. Que eso ya sabemos que lo podemos hacer hasta sin medirte. Tú puedes estar ciego a la presencia de placas, a la osteopenia, a la sarcopenia, o estar ciego a tus niveles analíticos de marcadores de riesgo de distintas enfermedades, pero lo que sí que no estás ciego es ante los estilos saludables de vida. Y los estilos saludables de vida es muévete, actividad física, come adecuadamente. Hay un mundo entero de cómo comer adecuadamente. Procura ser feliz, controla el estrés, higiene de sueño correcta, evita hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, polución, contaminación. Con estos pilares tú ya estás haciendo el 85% de lo que puedes hacer. ¿Mm? Y sin medirte. Que eso es lo principal. Y luego ya vienen pues las intervenciones más específicas que vienen de resultados de pruebas. Si vemos que tú tienes una descalcificación de tus huesos y tus niveles de vitamina D son bajos, vamos a colocarlos en un lugar mejor. O si vemos que tus marcadores de metabolismo de los carbohidratos son subóptimos y que puedes ir camino de una prediabetes, pues podemos empezar a intervenir bien con un suplemento, más allá de los estilos de vida, me refiero, con un suplemento o con un fármaco. O si vemos que tienes placas, tienes una aterosclerosis subclínica, pues podemos intervenir también, además de los estilos de vida, con un suplemento o con un fármaco. O sea que esto vamos avanzando. Claro, y eso es, pero siempre es por lo que entiendo que estás diciendo, y me imagino que cuanto antes lo hagas mejor, es el 80-20, ¿no? El 80% es lo que puedas hacer tú y tienes un acceso directo, y lo otro es la medicina que te suplementa Es y te ayuda. el principio de Pareto, efectivamente. Y en esto, has comentado antes el fumar, el tabaco y el alcohol. El, el tabaco, yo creo que ahora a nivel de sociedad lo tenemos, aunque muchísima gente fuma, yo entiendo que sí que es una cosa bastante clara que pues es tolerancia cero, ¿no? Es decir, si no hay tabaco, pues es infinitamente mejor que si tienes un cigarrillo al día o dos o tres y así Uh-huh. sucesivamente, ¿no? El alcohol, ¿cómo lo ves tú? En una sociedad donde sí que es socialmente, lo que hablabas al inicio de todo de la edad social, es un marcador fuerte. Sí, pues, ¿cómo lo veo? Pues lo veo con... Recomendación. Sí, no, ¿cómo lo veo? Lo veo con una visión ambivalente, Ajá, porque desde el punto de vista científico podemos decir que 0 copas de alcohol es mejor que una, lo mismo que has dicho con un cigarrillo. ajá. Ya sabes que siempre se ha hablado de una curva en J
que significa que tomar un poco de alcohol es mejor desde el punto de vista cardiovascular que no tomar nada. Pero esos son estudios que están sesgados. Sesgados quiere decir que la muestra no es la adecuada, que la gente que no bebe nada es gente que ya está enferma y por tanto están peor, pero no porque no beban, sino no beben porque están enfermos. Sí, era el famoso estudio, ¿no?, que se hizo en Estados Unidos sobre los franceses y parecía hecho aposta para la industria del alcohol. Exacto. Entonces, podríamos decir que no, que 0 copas de alcohol mejor, ¿no? Pero por otro lado, también vivimos en un mundo social, vivimos en un mundo, tú por el acento me suena que tienes algo de italiano Francés, un poco más arriba. francés. Bueno, entonces, claro, en el Mediterráneo, nuestra cultura gira en torno al consumo de alcohol, principalmente el vino, y precisamente tenemos unas esperanzas de vida pues que son las mejores del mundo, ¿eh? Sí, o sea, en la cuenca del Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Pues que la felicidad, la sociabilidad, el estar con tus amigos, el celebrar cosas en la vida, tiene algo que ver, ¿no? Entonces es por esto que te digo esto, el concepto ambivalente que yo tengo. Si realmente esas celebraciones las podemos hacer sin el vino o sin la cerveza, mejor que mejor. Ajá. Y si no, pues bueno, ahí está. Pero realmente la recomendación es baja, bastante baja, ¿eh? No más de, sería 5, 6 copas de vino a la semana. Y no todas el mismo día, me imagino. Y no todas el mismo día, efectivamente. Eh, eh, el, lo que comentabas antes del deporte, de moverse, de la actividad física, entiendo que todo esto es muy personalizable. Obviamente estamos hablando de generalidades y uno la tiene que adaptar a cada uno, ¿no? Porque cada uno es distinto. Ahora bien, la pérdida, yo hace tiempo que pienso mucho en esto, en la pérdida de masa muscular, porque lo veo en mi padre, que tiene 80 años ahora y no para de caerse porque le faltan músculos y porque tiene ahí un poco de pérdida de equilibrio. Eh, se puede, bueno, se puede no. ¿A partir de cuándo se debe de trabajar esta pérdida de masa muscular para tener mayor estabilidad y un poco pues intentar contrarrestar uno de los factores de muerte importante de cuando estás mayor, ¿no? Que es la caída. Pues Loic, desde niño. Allá, yo pensaba que me ibas a decir joven, pero no tanto. No, pero no quiere decir, o sea, lo que hay que trabajar es el hábito. Ok. Es el hábito. Tú a tus niñas lo que tienes que hacer es que hagan ejercicio, que hagan deporte, que consideren que la actividad física es parte de su higiene diaria, como lavarse los dientes o como tener un hábito de sueño adecuado. Porque eso es lo que va a hacer que el resto de su vida mantengan ese hábito de actividad física. Luego, si me dijeras ya un poco más centrado en la pregunta concreta tuya, pues a partir de esos 30, 40, importante. Y no te quiero decir ya cuando nos acercamos a la década de los 50, la masa muscular es un obligado, porque ahí la pérdida de masa muscular se va acentuando de una manera importante, con un porcentaje de un 1% anual. Así que en 10 años has perdido un 10% de masa muscular, en 20 años has perdido un 20% de masa Es muscular. enorme. Es enorme. Y esto Así lo podemos contrarrestar. Es decir, que si tú haces que, ejercicios, pero tienen que ser, por ejemplo, en mi caso, yo hago algo muy poquito a la mañana, pero no piso un gimnasio. Es decir, no hay manera de que pueda contrarrestar esto, porque entiendo que tiene que ser ejercicios, pues no sé si de fuerza o hay que hacer algo muy marcado, muy pautado. bueno, lo principal sería tener, no necesariamente, o sea, tienes que tener una vida activa, ¿eh? De hecho, los estudios de las blue zones, ¿no? De las zonas azules, donde la gente es muy longeva, estos no tienen gimnasios. La gente no va al gimnasio, pero tiene huerta, Ajá. pero va en bicicleta a los sitios o va andando.
O vive en un Eh, pueblo, en una de estas zonas en el documental de Netflix, donde hay pendientes enormes y cada día van arriba y abajo. Efectivamente, también hay estudios sobre las poblaciones neolíticas y paleolíticas vivas actualmente, que ves cómo no pierden esa masa muscular, no la pierden tanto, porque son cazadores, recolectores o porque son ganaderos, son pastores nómadas y tienen una vida muy activa. O sea que sí hay una pérdida por el envejecimiento, pero se acentúa cuando te paras. O sea que lo importante es ponerse en marcha. Y yo te diría, recomendación uno, vete, anda, sube escaleras, vete andando, coge menos el coche, menos paradas del autobús, hazte 3, 4 manzanas, en fin, mantente activo. Recomendación 2, haz actividad física. Eso, lo primero que hemos dicho es el non-exercise, es neta, que es non-exercise thermogenesis activity. Actividad que no genera, que genera gasto calórica, pero no por ejercicio. Lo siguiente Ok. sería el ejercicio, que ya te Ajá. pones la camiseta, las zapatillas, los pantalones y te vas al gimnasio o te vas a correr por la calle. Eso sería la siguiente. Luego está el deporte. Juegas al tenis, entrenas natación o juegas al baloncesto o al fútbol, ¿no? Pero a la respuesta de si tiene que estar pautado, no necesariamente. Estate activo y luego ya si puedes, haz esa parte que es actividad física pautada, pues con una tabla de ejercicios, y aquí ya necesitas un poco de ayuda, ¿no? Porque si queremos fortalecer el core, el transverso profundo del abdomen, hay que hacer planchas, hay que saber cómo hacer las planchas, en fin, hay distintos tipos de actividad física que te la tiene que pautar un profesional. Claro, entiendo que hay que trabajar a grosso modo dos grandes cosas, ¿no? Que es la fuerza, lo que estás diciendo ahí de actividad pautada, y luego lo que es La toda capacidad cardiovascular, sí, ¿no? sí, Que eso es uno de los que sería la VO2 Max, sí, que es uno de los grandes marcadores de esto. exacto. Bueno, las grandes cualidades físicas no solamente es la fuerza, es fuerza, capacidad cardiovascular, también es importante la flexibilidad, la potencia, que es lo rápido y fuerte que eres capaz de hacer un movimiento, y el equilibrio es otro muy importante, trabajar el equilibrio. ¿Cómo se trabaja el equilibrio? Pues, por ejemplo, lavándote los dientes a la pata coja. Ah, mira qué bueno. Y Porque con esto lo los, tienes que hacer varias veces al día, no te escapas y es fácil. claro, y con los ojos cerrados. Ya un Ya poquito. más difícil todavía. Ponte los calcetines de pie y sin apoyarte. Ah, mira qué Y bueno. átate los zapatos de pie y sin apoyarte. Ah, mira que Pues hay cosas fáciles de hacer en tu día a día para trabajarlo. claro, o coge una línea y vete talón puntera andando en línea recta, como cuando éramos pequeñitos. Y ahora hazlo con los ojos cerrados, vuelve con los ojos cerrados. Bueno, pues eso, que parecen tonterías, te ayudan en tu equilibrio y ese equilibrio te puede salvar de alguna caída. Con respecto al VO2 Max que me decías antes, efectivamente, es uno de los grandísimos biomarcadores de morbimortalidad. O sea, un consumo de oxígeno bajo tiene una correlación con la esperanza de vida y con la aparición de enfermedad elevadísimo. Así que cuanto más alto lo tengamos, mejor. Y ese VO2 más se trabaja con el ejercicio cardiovascular, que es, pues bueno, pues nadar, montar en bicicleta, correr, andar rápido, patinar, bailar, hacer bricolaje, jardinería, pues hay muchísimas actividades que mejoran tu VO2 max. Es decir, esto sería hacer una actividad que nos exija, un poco prolongada, que nos exija ahí una respiración un poco más rápida, ¿no? Exacto. Sí, o sea, hablamos del test del habla, el talk test, y es que tú puedas hablar fácilmente, pero no cantar. O sea, Ok.
Tiene que ser lo suficientemente rápida para que puedas hablar, aunque se entrecorte la respiración, ¿eh? Pero no necesitas llegar a no poder hablar, Pero no puedes cantar. Tiene pero que ser que no puedas cantar, no puedas porque ya cantar. okey, porque no, si no, Exacto. no sería no sería lo suficiente, ¿no? Si puedes cantar, es que es demasiado, demasiado bajo. Okey. Hay otro, otro marcador, que me gustaría que nos explicaras, que es el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También tengo entendido que es importante. Sí. Bueno, este es un marcador que curiosamente salta más de los wearables, de los medidores que podemos llevar encima ahora, que del ámbito médico. O sea, en el ámbito clínico no es un marcador que se utilice demasiado, pero sí sabemos, bueno, sí se ha utilizado en medicina del deporte, ¿eh? Eh, pero sabemos que cuando lo normal es que nuestro ritmo cardíaco tenga variabilidad, es decir, que sea la distancia o el tiempo que transcurre entre un latido y el siguiente sea cambiante. Cuando dormimos mal, tenemos estrés, malos estilos de vida, tendemos a hacer un ritmo cardíaco más rígido. Y eso es un indicador de que algo no va bien. Pero, pero sí te lo correlaciono, o te lo he dicho como anteriormente, con la... No hay tanto dato clínico como el VO2 max, que te quería comentar. Sin embargo, es muy útil porque tú puedes ir viendo tu score de variabilidad del ritmo cardíaco, que te va diciendo cuánto estás de recuperado o no, o de estresado, o de alteración del ritmo vigilia-sueño, todo esto que os contaría el doctor Madrid en el podcast. Totalmente. En cuanto a sueño, tengo entendido que es uno justamente de los factores primordiales, ¿no? Para vivir más y mejor. ¿Es así? Tú Sí, en el ranking de lo que hay que hacer bien, pues nos ha dicho ejercicio, nos ha dicho la nutrición. ¿El sí. sueño estaría ahí también? Sí, sí, por supuesto que es uno de los grandes pilares, ¿eh? No son muchos. Y aquí lo que aportaría es cumplir con las normas de higiene de sueño. Las básicas, ¿no? Que las normas básicas es regularidad en tu sueño a la hora de acostarte y levantarte, temperatura del lugar donde duermas, oscuridad, no hacer cenas antes de acostarte, o sea, ir ya con la digestión hecha, no acostarte después de entrenar, porque estás todavía con las catecolaminas elevadas, luz tenue antes de dormir, algún tipo de técnica de relajación, no te lleves los problemas a la cama, en fin. Hay una serie de normas que son muy fáciles de encontrar en cualquier sitio, que se llaman las normas de higiene de sueño, que es lo primero que hay que cumplir. Con respecto a después al sueño, te diría que efectivamente, a medida que vamos envejeciendo, nuestra calidad de sueño va disminuyendo y aparecen esos despertares nocturnos, aparece lo que es el sueño fragmentado, pero no necesariamente eso es malo. Si nosotros nos encontramos bien durante el día, no tenemos somnolencia diurna y consideramos que nuestro sueño ha sido reparador, las cosas no están mal del todo. Con esto lo que quiero decir es que, por lo general y por mi experiencia, la gente piensa que duerme peor de lo que realmente duerme. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí, piensa que duerme peor de lo que realmente duerme porque se compara a cómo dormía cuando tenía 20 años. Y la comparación no es la adecuada. Lo mismo que puede ocurrir con hacer un sprint o con algún otro tipo de actividad física. Y no necesariamente hay que hacer una intervención médica más allá de la higiene de sueño. O sea que si el sueño es reparador, no hay somnolencia diurna, duermes 7 horas,
aunque te hayas levantado por la noche una o dos veces y has vuelto a conciliar el sueño, no hay problema. ¿Eh? Y hay Ok. mucha gente que eso considera que está muy mal, pero yo intento a mis pacientes decirles que no está mal, que está bien. Y en cuanto a nutrición, que nos comentabas antes, pues que tenemos la suerte de vivir en un lugar que la dieta por defecto, aunque cada vez menos, va en el buen sentido. Aparte de estas recomendaciones obvias de la dieta mediterránea, hay algo que últimamente y que a veces hay modas o no, es que se escucha mucho el ayuno intermitente, ¿no? ¿Tiene algún beneficio a nivel clínico? ¿Tú lo has podido comprobar o...? Sí, sí lo tiene y está bastante demostrado. Hay mucha literatura científica al respecto, pero también tengo que decirte que en ciencia puedes encontrar lo que quieras. Puedes encontrar los artículos que te dicen que está mal, los que está bien, por eso luego se hacen las revisiones, los reviews, donde ya se van colocando las cosas en su sitio. Yo te diría que es algo recomendable, pero no para todo el mundo. Hay gente que lo tolera bien y hay gente que no lo tolera bien. Luego, esa ventana de ayuno, pues parece ser que empieza a ser eficiente a partir de las 12 horas sin ingesta calórica. Se habla mucho del 16-8, es decir, 16 horas sin ingesta calórica, comes en las 8 horas restantes, y se habla de que es mejor dejar de cenar que dejar de desayunar. ¿Mm? Ok, Con 2 o 3 días a la semana podría ser suficiente para tener beneficios en tu salud. Es decir, dejar de cenar 2 o 3 días a la semana. ¿Eh? Has terminado tu última ingesta calórica, la hiciste a las 4 de la tarde y ya esperas hasta el desayuno del día siguiente. ok. Pues eso es algo que sí se puede recomendar, no, no está mal. Hay gente que le va muy bien y hay gente que no lo tolera. Hay gente que prefiere no desayunar, aunque algunos estudios dicen que el no desayunar no es lo mejor, pero claro, todos estos son estudios epidemiológicos, ¿eh? No son estudios que se hayan hecho doble ciego, randomizados y aleatorios. Entonces, en ciencia de la nutrición hay de todo, pero básicamente, como tú has dicho, dieta mediterránea y luego incorporar para algunas personas, bueno, pues sí se puede hacer ayuno intermitente sin cena algunos días a la semana. Hay otro, no sé si es un mito o no, o si yo lo tengo entendido bien o no, ahora nos lo vas a decir, que estresar el cuerpo es bueno justamente para retrasar el envejecimiento. Estresar el cuerpo, no la mente, porque eso ya nos ha quedado claro que no. En cuanto a frío, a hambre, con esto del ayuno. Sí, ¿Esto es así? sí, sí, sí. Sí, es poner en marcha los mecanismos naturales que tiene nuestro organismo de supervivencia. Y ahí es donde viene, efectivamente, el impacto del ayuno intermitente, ¿no? La hormesis. Eh, pues sí, parece ser que esto funciona de manera que pues el frío, la crioterapia, efectivamente el sueño, el propio ejercicio físico es el entrenamiento, es una forma de estresar nuestro cuerpo para que después se pongan en marcha todos los mecanismos de compensación que te van haciendo en teoría más fuerte. Así que sí, luego, pues bueno, cada cual es capaz de hacer algo. Pues yo sinceramente, a mí me cuesta mucho meterme en una bañera con hielo. Eh, pues porque hago contracturas musculares fácilmente y si bien te encuentras muy bien después de ese baño de agua fría,
eh, a veces, pues yo cuando lo he hecho, pues he acabado con un lumbago o he acabado con una contractura cervical, ¿no? Por el impacto en ese momento. Pero bueno, es lo mismo que te decía antes que con el ayuno, que sí, que hay gente que lo tolera muy bien y hay gente que lo tolera peor. Ángel, ya nos lo has comentado un poquito, el rol de la medicina, ¿no? Con esta prevención, sobre todo en esta fase que decías de no enfermedad autopercibida, que es la más importante, intentar detectar antes. Que tú en tu clínica y en tu libro hablas de la medicina de las PES, ¿no? Una es preventiva, pero luego hay unas cuantas más. ¿Nos la puedes resumir? Y con eso acabaremos porque ya estás para dejar que justamente puedas atender a tus pacientes. Sí. Bueno, sí, es preventiva, proactiva, que significa que tú tienes que coger las riendas de tu salud, no delegarlas a un equipo de sanitarios. Predictiva, que significa que podemos saber cuáles son tus puntos débiles con esos estudios que hacemos. Personalizada, que significa que lo que es bueno para mí no tiene por qué ser bueno para ti, de manera que los protocolos generalizados no nos movemos con ellos, nos vamos a tu caso personal. Es una medicina de precisión, porque esos biomarcadores que medimos intentamos colocarlos en los niveles óptimos, no nos conformamos con que estés dentro de la norma es enorme y tú puedes estar en un extremo o en el otro extremo, y la diferencia es enorme. Así que intentamos que sea de precisión. Es una medicina placentera, que significa que no hagas esto si te genera estrés. Esto lo tienes que hacer porque te gusta, porque te encuentras bien. Por eso, no todo el mundo es susceptible de entrar en un programa de este tipo. Hay gente que prefiere vivir menos y hacer una vida loca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que no va a cumplir con las normas básicas de hábitos de vida porque no le compensa. Pues muy bien, yo lo acepto, ¿no? Un amigo de mi padre decía que vivir más de 65 años era una vulgaridad. Y era un hombre que se murió a los 65 años de un cáncer y habiendo vivido la vida loca. Bueno, Y entonces cumplió con su objetivo. Y además hizo una compresión de la morbilidad, porque realmente enfermó y murió en muy poco tiempo. ¿Entiendes? O sea, sí, sí, pero bueno, yo acepto esto, pero mejor hacerlo con 30 años más, ¿no? sí Si, puede ser. si puede ser, efectivamente, porque date cuenta que los años de más que hemos metido en el siglo XX en nuestra esperanza de vida no son los mejores. Hemos alargado la vida, pero en la vida en esas dos últimas fases que hablábamos antes. Sí, sí, ahora se trata justamente de estirar que estos 10, 15 últimos años sean casi igual de buenos que los anteriores. Efectivamente. Hay mucho suplemento o algún medicamento milagroso o que tú estés viendo por venir o esto es ciencia ficción. Bueno, es una respuesta, que yo te diría, es ciencia ficción. Lo primero que me sale es, no, mira, no existe todavía la fuente de la eterna juventud, no tenemos un medicamento que vaya a ser. Pero por otro lado, te diría que empieza a haber fármacos que, que tienen efectos pleiotrópicos generalizados en nuestro organismo, que sospecho que en un futuro van a tener una relevancia bastante importante en la prevención de todas estas enfermedades, ¿eh? Wow. Así que sí vamos a ver grandes cambios,
en los próximos lustros o décadas. Y te hablo, por ejemplo, de las incretinas, estos fármacos que se están utilizando en la diabetes y en el control de la obesidad, o de los fármacos, de los últimos fármacos que hay para el control del colesterol. O sea, me da la sensación que estamos avanzando muy rápido y que esos fármacos que se buscan para una determinada patología van a poder tener efectos amplios en muchos frentes, en todas las enfermedades de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Y luego se hablan de geroprotectores, pues yo qué sé, un fármaco, por ejemplo, rapamicina, que es un inmunosupresor que parece que tiene un impacto directo sobre una de las marcas del envejecimiento, de aquellas que habíamos hablado, de aquellas 12 marcas del envejecimiento, ¿no? Que es pues el metabolismo celular, actuar sobre el metabolismo celular inhibiendo la vía emetor. Bueno, pues esto quizá también vayamos a ver estudios más adelante que tengan que ver con alargar la vida en salud y la propia vida. Última pregunta. ¿Hasta tus nietos o bisnietos, hasta qué edad crees que vivirán? Yo creo que mis nietos, para la esperanza de vida media de mis nietos, media, me refiero Ajá. en España, Que no me ahora extraña. estamos en 85 y 82, ¿no? Más o menos. Sí, sí, la de mis nietos se puede acercar a los 100. O sea, te soy prudente, ¿eh? Ya te iba a decir, Y te hablo, es una... y te hablo de esperanza de vida media, ¿eh? Em, y creo que la esperanza de vida máxima se va a batir el récord de los 122 años de aquí al 2060. Eh, Sobre todo cuando los baby boomers lleguemos en oleada a envejecer, ¿no? Porque hay mucha gente que vamos a hacernos viejos de golpe porque nacimos en los años 50, 60, principios de los 70, y entonces va a haber muchas oportunidades de que alguno de ellos bata el récord de los 122 años, y ya te digo que esperanza de vida media, si no viene un COVID, una guerra o algo de este estilo, se va a ir acercando a los 100. Y ya previsiones de esas de inmortalidad o de superar los 150 años, hombre, parece que podría lograrse, pero yo no lo veo de aquí al 2030 o el 2040. O sea, sinceramente, no creo que Brian Johnson vaya a vivir 150 años. Bueno, Ojalá, ojalá para él. ojalá tú y yo estemos ahí para decirlo. Ojalá. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy interesante con muchas notas y creo que va a gustar mucho. Así que muchas gracias por divulgar de manera tan amena y que se haga tan entendible para gente no experta. Pues nada, un placer, Loic, lo he pasado muy bien contigo, así que ya estamos en contacto tú y yo y hablamos cuando quieras. Gracias, hasta luego. Adiós.